Sí, claro. Solo que cargue y ya. Am, Excelente. Y, okey, listo. Am, si falta alguien, por favor, mándeme mensaje o algo, porque no puedo ver si están en la sala de espera, ¿vale? Bueno, buenas tardes, compañeros. Doctora, el día de hoy nos corresponde a mi compañera Samantha y a mí exponer el tema de esclerosis múltiple. Dentro del contenido que les vamos a dar es definición, epidemiología, factores de riesgo, cuadro clínico, clasificación por patrón evolutivo, fisiopatología, diagnóstico y tratamiento. Primero, ¿qué significa esclerosis múltiple? Viene derivado del griego escleros, que significa duro, y osis, que significa enfermedad. Es una enfermedad crónica inflamatoria que afecta principalmente al sistema nervioso central. Un poco de historia de esta enfermedad es que en 1838, Robert Carswell da las primeras pues, descripciones de anatomía de esta enfermedad. Ujú. Y lo menciona como parálisis. Después, en 1842, Jean Crubelier describe clínicamente el primer caso de una mujer a la que la describe con una paraplegia progresiva y le pone, digamos, el primer nombre a la enfermedad y le llama cordón espinal. Luego, en 1866, Jean-Martin Charcot, junto con Eden Félix y Vulpian, presentan una conferencia sobre algunos hechos clínicos y anatómicos de la esclerosis múltiple ante la Sociedad de muchos hospitales. Y al final, Vulpian publica un artículo donde le da por primera vez el nombre de esclerose o escleros de placas. Y después, posteriormente, en 1981, I.R. Young, el cual es un médico que introduce toda para el patrón diagnóstico, introduce la resonancia magnética. Y, se me olvidó anotarlo, pero también Hermann Hirschhorst, en 1896, la considera como una enfermedad hereditaria y transmisible. Y al final, en el 2001, William McDonald y algunos colaboradores lo clasifican como, bueno, describen las clasificaciones de esclerosis múltiple y esclerosis múltiple posible. Bueno, esta es enfermedad es crónica, autoinmune. Ok, déjenme, les doy acceso a los que faltan y yo espero que ya sean todos. Ok, es autoinmune que afecta al sistema nervioso central y se caracteriza por una triada de inflamación, desmielinización, gliosis y una pérdida neuronal. Afecta principalmente a mujeres más que a hombres. Se desarrolla en la edad, en adultos jóvenes, y hay más casos reportados en Europa y en Norteamérica. La OMS reportó en el 2020 aproximadamente 2.8 millones de personas que están diagnosticadas con esta enfermedad y afecta aproximadamente aquí en México a 20,000 personas de entre 20 y 35 años de edad y es considerada la segunda causa que causa más discapacidad en jóvenes. Algunos factores de riesgo que se describen principalmente es la exposición al virus de Epstein-Barr, lo cual se tiene una teoría que a alta concentración de estos anticuerpos se genera un proceso autoinmune que después desencadena toda la fisiopatología de esta enfermedad. Y también se considera la deficiencia de vitamina E, que esto incrementa el riesgo de presentar la enfermedad. Por otro lado, el tabaquismo se describe alguna activación de linfocitos de patógenos, los cuales van a ir progresivamente causando desmielinización. Por otro lado, de acuerdo a la genética, encontramos a los genes HLA y HLDRA15, y esto te da una susceptibilidad de varias combinación de genes, de alguna combinación de genes, y esto te predispone a desarrollar la enfermedad. Por otro lado, eh, si, digamos, si tienes un gemelo que tenga esclerosis múltiple, tienes más posibilidad, una en 3 posibilidades de padecerla. Luego, si tienes un mellizo heterocigoto, una en 15. Un hermano
que tiene esta enfermedad, tienes una posibilidad de una entre 25, si tienes un padre, una en 50, un primo, una en 100, y una pareja que tenga esta enfermedad, digamos que tus hijos tienen la probabilidad de uno en 1000, y si ninguno de tus familiares tiene esta enfermedad, tiene la probabilidad de uno en, según yo eran 100,000, pero aquí la tablita creo que está, la acomodé mal. Ok, cuadro clínico. Dentro de los síntomas iniciales de la enfermedad van acomodados de esta manera, que es pérdida sensitiva, neuritis óptica, debilidad, parestesias, diplopia, ataxia, vértigos, ataques paroxísticos, síntomas bisbicales, el signo de Lermit, dolor, demencia, pérdida visual, parálisis facial, epilepsia, miosimia y caídas. Dentro de la neuritis óptica encontramos que es muy frecuente cursar con dolor ocular, pérdida, pérdida progresiva de la visión y algún defecto pupilar. Cuando llegamos a hacer, en un episodio agudo y llegamos a hacer un fondo de ojo, podemos encontrar algo llamado fenómeno de Uthoff y papilitis. Luego, de acuerdo, también empezamos a tener pérdida de fuerza, y inicialmente es cuando el paciente realiza algún esfuerzo, y también empieza la debilidad cuando el clima es, la temperatura aumenta. Ajá, el clima es muy caluroso y llega a ser una debilidad muy intensa cuando al paciente le impide pararse o realizar su vida diaria. También empiezan a haber paresias, parestesias, hiperreflexia muscular y algunos reflejos cutáneos abdominales, y también se puede presentar el signo de Babinski. Dentro de las alteraciones vesicales, intestinales y sexuales, el 70% de nuestros pacientes va a aparecer alteraciones urinarias, vejiga espásticas, y pueden tener incontinencia directamente o vejiga flácida. El 50% de nuestros pacientes va a padecer una alteración, una disfunción sexual y alguna dificultad en varones para eyacular. Y de acuerdo a la afectación cognitiva, va a haber un deterioro progresivo, un patrón que no va a ser uniforme, y va a iniciar principalmente con lo que es la memoria, y posteriormente se va a ir con el razonamiento, y al final se va a terminar con lo que es la percepción espacial visual. Por otro lado, la fatiga que presentan nuestros pacientes van a calificarla como una fatiga excesiva, y que también se exacerba con todo lo que es la temperatura, con el calor. Y no, creo que no les había explicado. El signo de Lermit es un calambre de tipo eléctrico que desciende por la espalda hacia todos los miembros inferiores, al flexionar el cuello. Y creo que ya. Bueno, los tipos de esclerosis múltiple, de acuerdo a un patrón evolutivo, es aquel que es esclerosis múltiple recidimiante o remitente, el cual comprende el 85% de estos casos y tiene una evolución de días o de semanas. La recuperación es menor conforme van pasando los ataques, y las funciones neurológicas no se ven afectadas. Luego, en una esclerosis múltiple progresiva primaria, es el causante del 15% de los casos, no hay ataques, la progresión es constante. Esto se desarrolla en etapas avanzadas, bueno, en etapas de adultos mayores, y es igual, no, es igual tanto en hombres como en mujeres. Luego, en la esclerosis múltiple progresiva secundaria, comienza en la misma forma que la remitente, y estos ataques van a ir cambiando y van a causar un deterioro continuo del paciente. Este afecta directamente las funciones neurológicas, por lo tanto se ve más la discapacidad marcada, y posteriormente, se puede ver que el remitente evolucione a un progresivo secundario. Luego,
la esclerosis múltiple progresiva recipiente es el 5%, es el menor de los casos, un 5%, y es un deterioro incesante desde el principio. A veces se van a añadir ataques muy agudos que van a causar una evolución progresiva. Y aquí está como una tablita que explica cada uno de estos, como puede ser, este es el remitente, este es el progresivo secundario, y por último tenemos ay, ay, ya, te regresé mucho, y el recipiente. Donde podemos ver, clasificarlo de acuerdo a la discapacidad por tiempo, y podemos ver que el secundario es el que causa más discapacidad en mayor tiempo, ¿sí? Es el que se va prolongando. ¿Y tienen alguna duda? No, no, gracias. ¿No? Ok, perfecto. Hola compañeros, vamos a iniciar con la fisiopatología de la esclerosis múltiple. Pues como ya sabemos, la esclerosis múltiple pues ya se ha asociado a diferentes causas, ya sean genéticas, ambientales, pero pues la patología clásica va a consistir en tres aspectos: inflamación perivenosa, desmielización y la gliosis. Dentro de esto vamos a tener que el cuadrito va a iniciar de izquierda hacia derecha, hacia abajo. Entonces, para que me ayudas a seguirlo con... Ah, creo que estás en tu iPad. Entonces, bueno, vamos a iniciar que... No, 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 la Sí. de atrás. No, no te preocupes. Con las Sí, claro. proteínas, ¿Quieres que lo vaya acercando? ajá, de Ok. mielina, vamos a tener que la mielina va a poseer múltiples proteínas, pero dentro de las básicas van a ser las glicoproteínas oligodendrocíticas y las glicoproteínas asociadas a mielina. ¿Estas cuándo van a ser liberadas? Pues estas van a ser liberadas cuando la mielina va a ser destruida y se van a quedar libres estas proteínas para ser reconocidas por el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, que este a su vez va a activar el receptor para las células T. Más a la derecha, por favor. Ujú. Este complejo receptor de células T, pues va a tener a los linfocitos T pertenecientes a la población anormal. ¿Por qué anormal? Porque estos linfocitos T van a ser autorreactivos, van a permitir reaccionar a nuestros autoantígenos. Los linfocitos T autorreactivos para pues querer ingresar al sistema nervioso central van a requerir de la expresión de integrinas. ¿Esto para qué? Pues para la adhesión a la superficie del endotelio y después a la matriz extracelular degradarla. ¿Para qué? Para que junto con el colágeno y la fibronectina, junto con las enzimas metaloproteasas, pues hagan la proteólisis de la mielina. Hacia la izquierda, por favor, el cuadrito. Ujú. Es aquí los que les mencionaba del sistema nervioso central. Aquí las células T pues van a generar dos tipos de respuestas, la TH1 y la TH2. Estas van a producir diferentes citocinas y van a efectuarse por diferentes mecanismos. Vamos a tener que la TH1, que es por la cual se va a regir la esclerosis múltiple, que es la verde, los cuadritos verdes, estos van a producir citocinas proinflamatorias como la IL-2, el TNF y el IFN. Estos a su vez pues activan las células presentadoras de antígeno que van a promover una diferenciación. Después en los cuadritos amarillos tenemos los TH2, que pues es la segunda producción de citocinas antiinflamatorias como la IL-4, IL-5 y IL-6, que estas van a regular nuestra inmunidad humoral. ¿Esto a qué va a llevar? Pues a la liberación de citocinas proinflamatorias que va a activar a los macrófagos. ¿Qué importancia van a tener los macrófagos en esta fisiopatología? Pues es que estas son las células que dan inicio a las lesiones de la esclerosis múltiple porque van a fagocitar la mielina, promueven la desmielización y activan la secreción de citoquinas, radicales libres de oxígeno y enzimas proteolíticas que pues nos van a dar el daño neuronal. Aparte de esta desmineralización, ¿qué va a pasar? Pues vamos a tener una destrucción pues de esta mielina que va a dar un enlentecimiento en el bloqueo de la conducción nerviosa. ¿Esto qué va a hacer? Pues va a desaparecer la conducción saltatoria que tenía nuestro axón
y lo va a exponer más hacia el potasio de la membrana axónica. ¿Esto qué va a causar? Pues va causar una anormalidad en la fisiología normal del axón y pues va a prolongar el periodo refractario y pues esto va a explicar múltiples síntomas que vemos en nuestro cuadro clínico. Los síntomas de aquí pues van a ser los paroxísticos y los de la fatiga por la desminimización y la falta del impulso nervioso. Esto nos va a llevar todo a un daño axonal que va a ser producido por la desminización y la proliferación de los canales de sodio en la membrana y la entrada de calcio. Ya llegando pues a un daño axonal acumulativo, pues ya este va a ser irreversible y va a ser pues que ningún tratamiento sea capaz de regresarlo a su estado pues normal. Es importante que veamos esto porque pues vamos a ver que muchos de los medicamentos en el tratamiento, su mecanismo de acción va a ser promover el cambio de las TH1 a TH2, va a hacer que se refuerce la apoptosis de las células T autorreactivas y pues va a promover esta diferenciación. La siguiente, por favor. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de nuestra esclerosis múltiple? Pues va a tener cinco principales componentes que nos van a ayudar o a hacer el diagnóstico definitivo, a complementarlo o a hacer un diagnóstico diferencial, porque ya muchos de estos no van a ser específicos para la enfermedad, pero nos van a ayudar a detectar otras anormalidades, el curso de la enfermedad o si está cursando con otro problema. Dentro de esto tenemos a la resonancia magnética, potenciales evocados, el líquido cefalorraquídeo, la clínica que mencionaba mi compañera Ale, todos estos síntomas que van a ser importantes y los criterios diagnósticos de McDonald. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué son los criterios? Es importante verlo al principio para después entender por qué la resonancia magnética, los potenciales tienen importancia para después como adjuntarlos a nuestro cuadrito de McDonald. Estos van a constar de la resonancia magnética, el análisis del líquido cefalorraquídeo, que va a permitir el diagnóstico de esclerosis múltiple. La tablita verde que les puse es la revisión actualizada del 2017. Vamos a tener aquí pues el papel de los criterios de McDonald, se usan universalmente y son aceptados y pues van a incluir cuatro líneas, o bueno, cuatro cuadritos, donde leyendo de izquierda a derecha vamos a tener dos o más ataques clínicos, es decir, que podamos encontrar la neuropatía, la fatiga, síntomas vesicales y el número de evidencia clínica comparado con la resonancia magnética. Aquí vamos a tener que la resonancia magnética se va a ver en tiempo y espacio, pero pues eso lo vamos a explicar más adelante. Si quieren, vamos a ver resonancia magnética y líquido y regresamos a nuestra tablita. La resonancia magnética va a ser de suma importancia para los criterios diagnósticos de esclerosis múltiple. Vamos a tener que esta va a afectar la sustancia blanca periventricular predominantemente, pero también pues no se puede salvar o no está exenta de dañar el cuerpo calloso, las fibras, los lóbulos temporales. Estas lesiones las podemos encontrar en formas ovoides y pueden ir en sentido perpendicular a nuestro sistema nervioso. Y dentro de las lesiones en la médula espinal, pues habitualmente pueden ser laterales o posteriores. Vamos a tener aquí pues dos conceptos para el estudio de nuestra resonancia magnética, que va a ser la diseminación en el tiempo y la diseminación en el espacio. Dentro de la diseminación en el espacio va a ser las diferentes regiones de sustancia blanca central que estén afectadas, si son yuxtas, si son corticales, de la médula espinal, periventriculares, y dentro de la diseminación en el tiempo, pues va a ser las áreas afectadas en diferentes momentos, si fue progresiva, cuánto tiempo tomó. Al igual, pues vamos a tomar dos criterios importantes donde va a ser el T1 y T2.
donde T1 nos va a dar imágenes blandas de los tejidos blandos y T2 pues ya nos va a dar si hay tumoraciones, si hay invasión, si hay líquido. Entonces esto es importante antes de la lectura de nuestra resonancia magnética. Dentro de esto vamos a tener que la esclerosis múltiple nos va a hablar de remitente y progresiva, y en esto vamos a tener la tablita morada. ¿Le puedes dar dos siguientes, por favor? Mm, La siguiente, por favor. Listo. Ah, Aquí era donde nos hablaba de recurrente remitente y primaria progresiva, y lo separa en diseminación del espacio y diseminación en el tiempo, donde una o dos lesiones van a estar localizadas y pues van a hacer las características que les mencioné anteriormente, que si siguen el óvulo, que si son perpendiculares, que si hay lesión en el tallo o en el cerebelo. Dentro de la primaria progresiva van a ser dos de los siguientes criterios: una o más lesiones en T2, cuando menos en un área, o dos o más lesiones en T2 en las médula espinal y en las bandas. Dentro de esto, pues vamos a tener que las lesiones en T2 pues se van a ver como agujeros negros, mientras en T1 pues se van a ver como lesiones blandas. Dentro de la diseminación en el tiempo, van a ser los criterios diagnósticos de nuevas imágenes en T2, lesiones que va a ser con un medio de contraste, mientras en la primaria progresiva van a ser un año de progresión de la enfermedad. Esto como pues lo vamos a ver el deterioro de la enfermedad, pues como van a ir avanzando los síntomas neurológicos. La siguiente, por favor. Aquí vamos a tener también, pues, dos diagnósticos. Vamos a hacer el síndrome clínico aislado y pues ya la enfermedad progresiva primaria. ¿Qué va a ser el síndrome clínico aislado? Pues pues no va a satisfacer los criterios de esclerosis múltiple, es decir, no va a tener criterios de resonancia magnética, de líquido cefalorraquídeo, y pues solamente va a tener un, un síndrome clínico, o sea, solo va a presentar un síntoma y pues no se puede pensar más allá de esclerosis múltiple, pero se tiene que tener bien estudiado al paciente para pues no llegar a un diagnóstico tardío. Nos menciona la bibliografía que para este tipo de pacientes tenemos que tener un seguimiento de 6 a 12 meses después del primer ataque clínico para identificar la presencia de cualquier lesión en resonancia magnética. Dentro del diagnóstico de la enfermedad progresiva primaria, como mínimo debemos de tener un año de ataque progresivo y más de tres factores en resonancia magnética: una lesión cerebral típica o dos lesiones espinales. ¿Hasta aquí alguna duda? No, Bueno, vamos a la siguiente. Pues aquí les puse una tablita de un artículo que encontré nos hablaba sobre las diferentes enfermedades que nos puede dar un cuadro clínico similar, como son las vasculares, las estructurales. Todo esto pues lo podemos descartar a través de una resonancia magnética. Si, por ejemplo, en las neoplásicas, pues si encontramos una masa sólida, densa, que se ve hipodensa, en las infecciones y en nuestro líquido cefalorraquídeo existen alguna alteración, y en las genéticas, pues con la historia clínica, los antecedentes heredofamiliares. La siguiente, por favor. La clínica. En la clínica nos menciona la literatura que para poder establecerse un diagnóstico de esclerosis múltiple, tiene que tener dos o más ataques típicos con evidencia objetiva clara de la exploración física en las lesiones. Es decir, ejemplo, que tengamos la atrofia del disco óptico y la debilidad piramidal a la exploración, y que también la tengamos con los estudios complementarios y pues también esté refiriendo los síntomas el paciente. La siguiente, por favor. ¿Qué va a pasar con el líquido cefalorraquídeo? Este va a ser
pues de gran utilidad para los pacientes que pues no tenemos un diagnóstico cierto, que estamos sospechando de múltiples patologías. Y el recuento celular puede ser anormal, pero pues ¿qué vamos a encontrar? Bandas oligonales de IgE que sugieren la inflamación y pueden detectarse más allá de otras patologías. ¿Cuánto se va a considerar positiva? Si hay un... Ay, esperen. Doctora, ¿quién me podía ayudar? Es que, bueno, yo tengo que, si se considera positiva, si hay más de una banda en el líquido cefalorraquídeo, pero que no se encuentre en suero. ¿A qué se refiere esto, doctora? Recuerden que en suero es diferente. El diagnóstico para esclerosis múltiple básicamente se tiene que hacer en líquido cefalorraquídeo. Las bandas oligoclonales nos hablan de destrucción y vamos a hablar de destrucción a nivel de la materia blanca en el cerebro. Por eso no las van a encontrar a nivel sérico. Suero se refiere sérico, sino Ok. específicamente en líquido cefalorraquídeo y tiene que además asociarse a pleocytosis con un aumento de las proteínas, que esas sí pueden estar aumentadas tanto en líquido cefalorraquídeo como a nivel sérico. Ok, gracias, doctora. De nada. Aquí vamos a tener que este estudio tiene hasta una sensibilidad del 89% y una especificidad del 86%. Dentro de pues esta toma podemos también encontrar proteínas con más de 100 miligramos sobre mililitro y la presencia típica de neutrófilos y eosinófilos, pero esto va a ser por el proceso inflamatorio que está sufriendo el paciente. Vamos a tener la siguiente, que son los potenciales evocados. Estos vamos a tener que son para descubrir las vías. Ay, la siguiente, por favor. Para descubrir las vías afectadas que aún no nos han dado manifestaciones clínicas. ¿Qué tenemos aquí? Que los potenciales evocados tienen una sensibilidad de hasta el 65%, pero estos no nos van a ser específicos para el diagnóstico de esclerosis múltiple, solo van a ser específicos para ver las vías afectadas y que hacer un diagnóstico de una enfermedad progresiva. Ahora vamos a iniciar con el tratamiento. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento de la esclerosis múltiple? Pues este va a estar enfocado en prevenir la discapacidad, reducir la frecuencia y gravedad y la duración de las caídas, mejorar los síntomas y restablecer la función del paciente, porque pues si vemos estos pacientes cruzan con fatiga, dolor crónico, disfunciones vesicales, pues que también les hacen tener incomodidad, entrar en depresión y pues la ataxia y los temblores pues también son importantes para la mejora de la calidad del paciente. La siguiente, por favor. Es por eso que nuestro tratamiento se va a definir en tres bloques. En los brotes que tenga el paciente, en el tratamiento sintomático del cuadro clínico, es decir, mejorar todos estos síntomas y en los modificadores de la enfermedad, que esto se va a pues dar con, ay, con todos los interferones, el acetato, que vamos a tener como esta gama amplia de medicamentos para modificarla. La siguiente, por favor. Era lo que les mencionaba, el tratamiento de la esclerosis múltiple, que en cuidados sintomáticos, en medio modificadores de la enfermedad y tratamiento del brote. La siguiente, por favor. Iniciando con los sintomáticos, independientemente de la forma o del tipo que tenga la enfermedad, vamos a tener que la fatiga es el síntoma más prevalente en la esclerosis, que ocurre hasta en un 58% de los pacientes. El siguiente síntoma es la espasticidad, con un 47%, trastorno de los esfínteres hasta un 44%, ataxia y temblor en el 35%, el dolor en el 34%, deterioro cognitivo en el 33% y en una depresión hasta en un 32%. ¿Cómo vamos a tratar cada uno de estos síntomas que afectan más a nuestros pacientes? Bueno, pues vamos a tener que la espasticidad se puede tratar con baclofeno, gabapentina, toxina botulínica y cada uno de estos va a tener indicaciones propias a conforme vaya avanzando el paciente. Dentro de la fatiga,
para evitar los factores que agravan esta fatiga, pues va a ser mejorar las temperaturas elevadas, es decir, estar en un clima más templado, donde no tengan aire acondicionado o esté frío para mejorar el dolor y una adecuada planificación de las actividades diarias, es decir, que se las intercalemos o que si el paciente tiene un trabajo continuo donde está moviéndose constantemente, pues poner espacios para que pueda descansar. Aquí el fármaco más eficaz para el tratamiento de fatiga va a ser la mantadina. Para el dolor, este va a ser pues de uso crónico porque pues la mayoría de los pacientes la padecen y puede ser tratado con antiepilépticos o antidepresivos tricíclicos, que pues aquí ya también se puede utilizar para la depresión, aunque no es va a ser el de elección de acuerdo a cómo se vaya sintiendo el paciente o si tiene otras enfermedades de base. Dentro de la disfunción vesical podemos administrar anticolinérgicos para que, pues, para evitar la hiperreflexia del retusor. También podemos utilizar toxina botulínica y si no hay respuesta, pues la desmopresina. Para la ataxia y el temblor, que estos van a representar el 35%, podemos usar la isonicida y dentro de la depresión, pues les mencionaba los antidepresivos tricíclicos que pues pueden estar combinados también para ya el dolor. Dentro de los brotes, la siguiente, por favor. Dentro de los glucocorticoides representan pues la primera línea de elección ante la aparición de un brote de la esclerosis. Esta se va a administrar por vía intravenosa a altas dosis durante de 3 a 5 días. ¿Qué va a ser? Pues el objetivo pues va a ser reducir la intensidad y acortar la duración de los ataques. Este tratamiento es efectivo de primera línea, pero pues tampoco no se puede usar de uso crónico por sus efectos secundarios y porque también no tienen una buena respuesta de uso a largo plazo. El tratamiento de los brotes se va a pasar a través de la hormona adrenocortrópica y la plasmaféresis, que pues es la que vimos hoy en clase. El esquema útil o el esquema que vamos a usar, el Harrison menciona que el esquema útil va a ser la dexametasona con metilprednisolona o la plasmaféresis de 160 miligramos vía oral por día de 3 a 5 días, mientras que la metilprednisolona de 1 a 2 gramos durante cada 24 horas durante 3 a 5 días. También podemos tener dosis orales de prednisona en caso de que no contemos pues con los anteriores por 13 días, 200 miligramos los primeros 4 días y reduciendo la dosis 100 miligramos los siguientes 4 y después ir disminuyendo 20 miligramos diariamente en caso de que no contemos con los 2 anteriores. La siguiente, por favor. ¿Cuáles van a ser los modificadores de la enfermedad? Pues su principal objetivo va a ser el reducir el número de brotes, las secuelas y pues ir frenando poco a poco la evolución de la enfermedad. Dentro de los más importantes, pues vamos a tener el interferón beta, el acetato de glutamir y la natalizumab. ¿Cuál va a ser su mecanismo de acción que les mencioné anteriormente, pues en la fisiopatología? Pues esto va a ser el promover el cambio de TH1 a TH2 para que pues ya no se sigan produciendo estos macrófagos que van a hacer la protólisis de nuestra... Ah, ya se va a acabar, Ale. Entonces la Sí, cerramos ahorita, y vuelven a entrar. sí, si quieren, ahorita la cierro y vuelvo a hacer otra. Bueno, con el mismo link, ¿va? Ok. Vale. Lógicas, depresión, dolor abdominal. Dentro de esto, también las precauciones o como los efectos adversos más grandes que podemos tener, por ejemplo, ya en pacientes inmunodeprimidos o en pacientes con diabetes, hipertensión, pueden ser o con antecedentes de crisis epilépticas, después aumentarlas o tener reacciones cardíacas ya crónicas. Siguiendo con el mecanismo de acción de los interferones, ya sea beta, que se pueden usar de primera instancia o el acetato,
Van a promover la diferenciación de TH1, reforzar la apoptosis de las células T reguladoras y restaurar las células T para que pues hagan la inhibición de la presentación de la célula de antígeno y entren en un proceso actorreactivo. Dentro de los diferentes mecanismos de acción también vamos a tener el bloqueo del alfa-4 de las integrinas, que pues estás en los linfocitos para reducir que entren o para minimizar o bloquear que entren al sistema nervioso central. Dentro de esto, pues esto también que se disemine o que no entre a los órganos con los ganglios linfáticos secundarios. ¿Hasta aquí alguna duda del tratamiento? No, muchas gracias. Adelante. Sí. Es una tabla igual del Harrison que les puse donde habla del tratamiento aprobado por la FDA de acuerdo a los modificadores de la enfermedad. Si ven, son un poco pues diferentes a los que yo les mencioné y que se usa en México. Aprobados por la FDA. ¿Qué pronóstico? Creo que no puse ser positiva, pero pues es importante que lo mencionemos. ¿Qué pronóstico pues van a tener estos pacientes? La sobrevida de los pacientes con esclerosis múltiple, que pues si tienen pues buen tratamiento, un buen ambiente para la mejora de sus síntomas y factores no agravantes que mejoren la de la enfermedad, ya hasta un 76% 25 años después del diagnóstico de la enfermedad. Y pues esto sería todo. Ok, a ver, la esclerosis múltiple es una enfermedad realmente grave e incapacitante. Es más agresiva en la gente joven y lo que más da pánico es su evolución, que puede ser en gravedad extrema. Existen muchos tratamientos relacionados para esto. Lo que les envié se llama tratamiento escalonado y va a depender de la agresividad de la esclerosis múltiple y hasta el momento lo más que se ha visto con estos pacientes son los inmunomoduladores o los famosísimos modificadores de la enfermedad. Dentro de los estudios, ya les hablaron sus compañeras de la resonancia magnética del líquido cefalorraquídeo. Recuerden que las bandas oligogluconanes son básicamente inmunoglobulina G que está presente por la gran destrucción que hay. Entonces, esto es muy importante, pero no es específica, sí muy sensible para la enfermedad, pero no específica de la enfermedad porque se presenta en muchas otras patologías que también destruyen el sistema nervioso. Ok, ¿dudas, preguntas, comentarios? Adelante. No te escuché al principio, te escuché a partir de la resonancia, discúlpame. A ver, otra vez. Okay. Estrictamente va a depender de la evolución del paciente. Tienen que hacer un seguimiento del paciente mínimo cada 3 meses y lo que te va a dar la pauta de mandarle a hacer la resonancia o el estudio del líquido cefalorraquídeo y yo creo que mucho mejor resonancia con potenciales evocados es los síntomas que vaya presentando el paciente, de preferencia entre 3 a cada 6 meses, no más porque te puedes encontrar pacientes que evolucionan muy rápidamente. A final de cuentas, recuerden que a pesar de los medicamentos que son modificadores de la enfermedad, no vamos a poder revertir esta patología, pero sí mejorar en tiempo la calidad de vida. Por eso les hablaban de que el diagnóstico con la resonancia es de extensión y tiempo. ¿Qué tanto tiempo tarda en la degeneración de esta enfermedad para el paciente?
¿Alguna otra pregunta? ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿No? No, todo bien, gracias. ¿Seguros? Sí, doctora, todo bien. Gracias. Ok, bueno, si no tienen otra pregunta o duda, gracias. Los espero mañana con su hojita para que los califique. Ya saben, la pueden llevar a la oficina de medicina interna. Está bien, doctora.